El siguiente programa es de interés educativo. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Canal Universitario presenta. Con el patrocinio de... Aquí comienzan a ser realidad tus sueños. Carreras tecnológicas. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, FCCEP. Últimos cupos. Decídete. Amigas y amigos, príncipes y princesas, nuestro saludo cordial, afectivo y con todo el agradecimiento por acompañarnos siempre en este su programa, Libros, Lecturas y Salud, Ecdomadario. Empezamos como siempre con nuestras 3 recomendaciones. La primera de ellas es que el remedio infalible para soportar todo tipo de dificultades de la vida es la risa y el buen humor. Porque la risa es el mejor estimulante de la mente, del cuerpo. Mejora la respiración, nos libera de tensiones, de estrés y armoniza nuestras relaciones. Y también armoniza nuestro entorno. Hay que sonreír siempre. Nuestra segunda recomendación es: llevemos un libro debajo del brazo. Esto es simbolizando o invitándolos a ustedes, amigas y amigos, que leer amplía nuestros conocimientos. Leer inspira, leer anima, leer motiva, aclara mis dudas, mejora y fortalece nuestra conversación. El placer de conversar. La lectura ayuda a crecer y la verdad es que nada más importante para abrir una mirada hacia el mundo son los libros. Así que la aventura de la lectura nos lleva a nosotros a vivir otras vidas y otros mundos. Esa es nuestra segunda recomendación, así que tengamos siempre un libro a la mano. Y la tercera es: sembremos una huella positiva por nuestro planeta. ¿Qué quiere decir? Que somos partícipes de la solución, porque tenemos dificultades con el medio ambiente, porque hemos atropellado todos los procesos. Pero estamos a tiempo de que cada uno de nosotros recicle en la fuente, que haga un buen manejo del agua, de la energía, del ruido, que no estemos incendiando el país como está sucediendo en estos momentos, en el país donde la gente está haciendo fogatas, está haciendo asados, eventos en las riberas de los ríos, en las mismas montañas, y eso es depredar definitivamente. Así que sembremos una huella positiva por el planeta, participemos todos, cada uno con una actitud positiva en ese aspecto. Después de las recomendaciones, quiero hacerles 2 invitaciones muy especiales. La primera de ellos es que cuando usted necesite un servicio de transporte, puede hacerlo en Servicio de Transportes Mateus Torres. Ellos son especializados porque tienen buses y busetas y todo el servicio de transporte de alta gama, con la mayor tecnología que exigen las normas en este siglo XXI. Para que ustedes puedan tener un transporte nacional o internacional, paseo, turismo, inclusive servicios de transporte escolar para colegios, para las personas adultos mayores, para todos tenemos un servicio. Usted puede comunicarse al 317-837-7070, aquí lo encuentra usted abajo, y el 317-837-7071, o sea, no hay sino una diferencia de un solo número. Así que, amigas, amigos, aquí tenemos un servicio especializado. Y la otra invitación
es que el próximo 28, 29 y 30 de agosto tendremos el segundo Congreso Internacional de Derecho y séptimo Congreso Internacional de Criminología y Derecho Penal. Usted puede comunicarse para conocer todos los temas de este proyecto de reformas constitucionales que requiere el país. Es al 300, pueden anotarlo, 656-8614 o 305-244-3378. 300-656-8614 y 305-244-3378 de la Fundación de Estudios Interdisciplinarios Instituto Colombiano de Criminología y Derecho Penal. Allí los atenderán y les dan las coordenadas para participar en cuál. Entonces, amigas y amigos, en este corto tiempo que nos queda, vamos a continuar con estas charlas amenas e importantes de marketing personal que tiene la doctora Patricia Rosero. Con ustedes, Patricia Rosero. Gracias, Rafael. Bienvenidos nuevamente a este espacio donde estamos desarrollando el tema de marketing personal. En la pasada emisión hablamos sobre oratoria, sí, dimos algunos aspectos bien relevantes. Hoy vamos a trabajar la parte de contacto visual y el manejo de la voz, dos puntos que son fundamentales cuando hablamos en público. Empecemos con contacto visual. Es importante que nosotros tengamos esa facilidad de ver a las personas, de mirarlas a los ojos. De pronto no es tan sencillo, ¿verdad? Porque nos concentramos de pronto en lo peor del auditorio. ¿Y qué es lo peor del auditorio? Una persona que esté dormida o una persona que esté distraída. En ese caso hay 4 tipos de personas a las que debemos mirar. El primer tipo de persona es aquella que está atenta, todo el tiempo te está mirando. Lo único que le hace falta a esa persona es sentarse al lado del conferencista o expositor. Segundo tipo de persona es aquella que toma nota, es decir, está escribiendo todo el mensaje o parte del mensaje que tú estás exponiendo. El tercer tipo de persona al que debemos mirar cuando hablamos en público es aquel que asiente, es el que hace así. Diga lo que diga el conferencista o expositor, todo el tiempo está moviendo la cabeza asintiendo. Usted debe mirar ese tipo de persona. ¿Por qué? Porque esa persona le está diciendo, vas bien, me gusta lo que estoy escuchando. Y el cuarto tipo de persona al que debemos de mirar cuando estamos hablando en público es uno que, por ejemplo, hace preguntas, ¿sí? Esa persona que hace preguntas nos refuerza que está prestando atención al mensaje que nosotros estamos exponiendo. Entonces, si nosotros fijamos nuestra atención en esos 4 tipos de personas, será más fácil lograr un éxito en nuestra parte oratoria porque tenemos un público cautivo en ese momento. Otro tema bien importante en el manejo de esta parte de hablar en público es el tono de la voz. Qué importante es cuando nosotros hablamos en público y escuchamos una persona enérgica, una persona con un tono de voz adecuado, que hace determinadas variaciones, porque eso ¿qué hace? Que el auditorio esté conectado, que esté atento, que esté expectante con lo que va a suceder. Entonces, en el manejo de la voz tenemos unos defectos. De pronto, la idea es ubicarlos y empezar a hacer las modificaciones de manera inmediata. El primer defecto en el manejo de la voz cuando hablamos en público es cuando hablamos muy bajito. Todo el tiempo estamos hablando bajito como para la primera persona que está escuchándonos en la fila. ¿Cuál es la idea? Que nuestra voz tenemos que proyectarla. No hablamos para los primeros de la fila, sino para los últimos de la fila. Entonces, una voz más fuerte, una voz más potente, ponerle más brío a esa voz. Otro defecto cuando hablamos en público en el manejo de la voz es que hablamos monótono. ¿Qué es mono? Igual, todo el tiempo con el mismo tono de voz. Hay que hacer unas variaciones, hay que hacer unas pausas, hay que interesar al auditorio, hacer unos susurros, contar una historia. Entonces, esa es la idea, que podamos conectar nuestro auditorio mediante una oratoria más elaborada. En nuestro próximo programa tendremos más tips interesantes de marketing personal. Muchísimas gracias, Patricia, y amigos, no nos queda sino invitarlos a que conozcan los patrocinadores de la lectoescritura y ya regresamos con nuestro invitado especial.
Yo escogí el CESED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. Aproveche ya el gran super combo de muebles e innovaciones Johnny. Juego de sala, comedor con vidrio y alcoba por solo 1.799.000 pesos. Fácil aprobación de crédito sin cuota inicial. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Muebles e innovaciones Johnny. Amigas y amigos, les estamos invitando a que nos acompañen todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por nuestro canal universitario a su programa Libros, Lecturas y Salud Ecdomadario. Les esperamos. Regresamos, amigas y amigos, y ahora vamos a tener este diálogo ameno, amable, sencillo, con nuestro invitado especial en el día de hoy. Es el contador público titulado, profesor universitario, Jesús Antonio Alarcón, una persona sencillísima, pero con una sabiduría que hoy nos va a regalar a nosotros aquí en este programa, porque vamos a hacer una lectura de algo que por lo menos para mí ha generado mucha confusión. Las nuevas normas, las NIF y los impuestos a el IMAN y el IMAS. Entonces yo creo que la mayoría de ustedes, amigos televidentes, también han quedado sin saber qué es lo que pasa allí. Y resulta que estos nuevos impuestos nos están invitando a los colombianos que tenemos ingresos, ojalá que todos tengamos ingresos en este país, debemos de declarar renta. Pero vamos a presentarles a nuestro invitado. Bienvenido, Jesús Antonio, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Rafa. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco la deferencia que has tenido y vamos a ver cómo podemos colaborarle a las personas de la manera más simple para entender esta parte del IMAN, el IMAS. Bueno, con el patrocinio de nuestra casa editorial Poemia, nuestro hermano Lizardo Carvajal, que ha sido posible, uno de los profesores de nuestro amigo Jesús Antonio. Entonces entremos al grano. ¿Quién es Jesús Antonio Alarcón por Jesús Antonio Alarcón? Tu perfil. Gracias, Rafa. Pues ya tú dijiste mi nombre, soy contador público egresado de la Universidad Libre de Cali. He hecho diplomados sobre las NIF, normas internacionales de información financiera. He estado también en la parte tributaria, donde hemos hecho varios seminarios y eventos. Además, soy asesor, consultor, docente, facilitador en la parte de emprendimiento y digamos que en este momento esas son las actividades que desarrollo. Permanentemente. Bueno, pues muy bien. Entonces vamos a entrar en el tema porque creo para mí que es complejo y esta lectura la queremos hacer con mucha alegría. ¿Qué son las, es decir, por qué se tiene que declarar ahora cualquier ciudadano del común con el IMAN o con el IMAS? ¿Qué es el IMAN? Yo te entendí en un momento dado y te vi como en esta figura, Rafa. Más o menos que es lo que están las personas hoy en día, ¿sí? Como preocupadas, como que no sabemos para dónde pegar con lo del IMAN y lo del IMAS y eso qué es, que todo el mundo anda como cogiéndose la cabeza sin saber este nuevo lenguaje, este nuevo nombre que le ha dado la parte tributaria. Esta legislación, digamos, cada vez nos trae nuevos términos y simplemente lo que hace es cambiarnos el ropaje del impuesto, pero la verdad que no es nada difícil ni complicado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el IMAS? ¿Qué nos dice el IMAM? ¿Para quiénes le aplicamos?
Ajá, a quienes le estamos aplicando ese impuesto en un momento dado. Se lo estamos aplicando a las personas naturales, que nosotros debemos de tener muchísima atención nosotros, que esto aplica básicamente a las personas naturales. ¿Quiénes son las personas naturales? Nosotros los de carne y hueso, porque existe desde el punto de vista jurídico las personas jurídicas, que son las sociedades. Entonces, para que vamos enmarcando el impuesto del IMAS, el impuesto del IMAM, son las personas naturales, usted, yo, cualquiera de los televidentes que están en este momento viéndolos, entonces para ellos el IMAM básicamente. Dentro del gran universo de las personas naturales, pues se va seleccionando, comenzamos a hacer un cernidor, que es lo que dice la norma. ¿Quiénes son? Todos los colombianos e inclusive extranjeros, pero tienen que cumplir una condición. La condición que ellos deben de cumplir es que vivan en Colombia, que sean residentes en Colombia. Razón, porque ellos son los que generan los ingresos. En Colombia están recibiendo los ingresos. Entonces, un ejemplo, si la persona vive en el exterior, siendo colombiano, pues obviamente no le toca declarar en Colombia y no aplica el IMAN, no aplica el IMAS. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo vamos recortando lo que es la gente. La otra parte que tenemos nosotros aquí, que debemos de tener en cuenta para quienes aplica esto, la norma divide en 3 grandes grupos las personas naturales. Uno, un grupo grande llamado empleados, que ahora vamos a hacer una salvedad en la cual le vamos a explicar para efectos tributarios quiénes son empleados y para efectos laborales quiénes son los empleados. El segundo gran grupo son todas aquellas personas trabajadores por cuenta propia. Y el tercer grande grupo son los que no caben dentro del primer grupo y el segundo, dentro de las normas tributarias. ¿Cómo quiénes? Los que no tienen la calificación de empleados, pero tampoco tienen esa figura de trabajar por cuenta propia. Ejemplo. Ah, exacto. Un ejemplo que cae en el otro. Las personas que prestan dinero, por ejemplo, o son accionistas. Ya ahora de pronto lo ampliamos y vamos a ver las figuras que son diferentes. ¿Queda claro? Aquí podemos ver lo que estamos hablando, ¿sí? Cuándo comienzo como persona natural y cómo nosotros vamos poco a poco cerrando desde el punto de vista tributario las personas, el cernidor, para poder calificarlos y aplicarles el IMAN o el IMAS. Ya, pero perdóname, quisiera saber qué quiere decir IMAN. IMAN es un impuesto, ¿sí? Se me olvidó. Ese es un impuesto mínimo alternativo. Claro. Ok. Si no, tranquilo, los televidentes entienden que uno, y en el caso tuyo, que no estás todo el tiempo en televisión, a mí me sucede con frecuencia que voy a nombrar a alguien, un escritor, ajá, lo tengo en la mente, hasta tengo la figura en mi mente, ajá, y se me olvida el nombre. Les ofrecemos 1000 disculpas, pero todo esto es con cariño, con mucho amor y con la gran voluntad de darles una información. Este es el impuesto mínimo alternativo nacional, el IMAM. Ese es el IMAN. El IMAN. Y el IMAS es el impuesto mínimo alternativo simple. La diferencia, más que cobertura, es, digamos, la forma de liquidar. Es la forma de liquidación del impuesto. No es que para unos aplique a nivel nacional y para otros de una manera pequeñita, no. Ahora lo vamos a ver más adelante. ¿A quiénes le vamos a aplicar el impuesto, el IMAN? ¿Qué condiciones debe cumplir? ¿Y cuáles son las características para el IMAS? ¿Y cuál es la característica de quiénes? De los otros contribuyentes, personas naturales, porque aquí estamos hablando, y es importante hacer el énfasis, de las personas naturales, porque para ellos es que aplica este impuesto. ¿Está bien? Correcto. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, está muy claro. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a seguir en la parte de cernir, básicamente, lo que es la definición de quiénes son empleados desde el punto de vista tributario. ¿Queda claro? Sí, claro.
Desde el punto de vista tributario, ¿quiénes son empleados? Todas las personas que laboran, que hacen una actividad, que están laborando. Aquí, si nos vamos al Código Laboral, ¿qué nos dice? El Código Laboral nos está diciendo a nosotros, oiga, son aquellas personas que tienen un contrato, que cumplen un horario, que tienen una subordinación y que hay un pago. Y unas prestaciones sociales. Que como empleado tengo derecho a unas prestaciones sociales. Eso define el Código Laboral. Para el Código Tributario, ¿qué dice? Eso más si usted trabaja como contratista, lo que nosotros conocemos como contratistas, que es la modalidad ahora donde la gran cantidad de la masa colombiana, de las personas naturales, están trabajando como contratistas porque adquieren un contrato de contratista que lo rige el Código del Comercio, no se rige por el Código Laboral. Efectos tributarios, ese gran universo. Después de que usted sea un empleado, después de que usted sea un contratista, para efectos de tributarios, usted es empleado, se califica como empleado. Bueno, ahí quedé como todo por fuera. Es de verdad, yo creo que es muy sencillo porque tú lo explicas muy bien, pero ahí queda una gran confusión para mí. Yo no tengo subordinación en ninguna parte. Y pongamos mi caso, que es el que me tiene confundido. Ajá. Yo tengo una pensión, ¿correcto? De los pocos en Colombia que tienen esa gran... No, afortunadamente la gente ha querido creer en lo que la gente siempre dice y vale la pena que lo digamos, porque es que ese es un común denominador como muchas otras cosas que a través de la conversación vamos degenerando en el país muchas situaciones y vale la pena lo que tú acabas de decir para recordarlo. En mi familia tienen esa misma expresión que el subconsciente colectivo ha generado, que para qué pago eso, que para qué le doy al gobierno eso, que eso es una plata que se pierde, que se la van a robar. Entonces la gente escamotea, o sea, no paga seguridad social ni paga pensión, porque siempre están pensando en que eso no es posible. Y este es un momento preciso. Cuando yo estaba entre los 48 y 60 años, tuve por lo menos entre 12 o 15 años la conversación fuerte, grosera, inclusive atrevida de mis compañeros de esa época en mis actividades, porque siempre he sido independiente. Y todos me maltrataban inclusive, porque yo decía, tengo que pagar, hasta tal día tengo que pagar tanto dinero por seguridad y por pensión. Y todos ellos podían jurar que yo no me pensionaba porque el gobierno se la va a robar y porque eso nunca se ve. Y el ejemplo entre Rafael García y cientos de personas que yo conozco que no estuvieron en ese pleito o en ese choque, terminaron pensionándose y yo me pensioné. Sin ninguna dificultad, de serio, no, ninguna dificultad. No estoy pues haciendo una alabanza al sistema que es tan lento y tan complicado, pero la verdad es que hoy lo dice con pensiones. Usted debe tener al día, saber cuántas semanas tiene cotizadas, pero si usted quiere sobre ya la edad, saber cuántas semanas cotizadas, nunca puso eso pues a conocimiento de que sí estamos de acuerdo tanto la empresa recaudadora como uno, entonces al final tenemos inconvenientes. Hoy por hoy se presentaron muchos en estos últimos años porque se crearon los fondos de pensiones y como pintaron tantos pajaritos en el aire, ¿sí?, con respecto a las prebendas y los intereses que iban a ganar, entonces nuestra pensión iba a aumentar de una manera impresionante y eso no puedo decirlo con autonomía y seguridad, solo lo puedo decir porque lo he vivido y lo he conocido con otras personas, que el fondo pensional o cotizar en un fondo pensional y luego cotizar en el seguro y viceversa, generó un despelote enorme en la información para saber quién es que lo tiene que pensionar, si el fondo o la seguridad o el seguro social, en este caso Colpensiones. Entonces, y dejémoslo allí porque entramos en una polémica, o por lo menos yo entré en ella, yo soy un pensionado y presto servicios de asesoría
esos servicios de asesoría son, primero, el programa de televisión que dirigimos en este momento con Lizardo Carvajal y la doctora Patricia Rosero, ¿correcto? Este proyecto nos genera unos costos porque tenemos que pagarle a la universidad, a la fundación, la parrilla, el derecho a tener este programa. Pero invitamos a patrocinadores. Los patrocinadores son las personas o las empresas que tienen un comercial en nuestro programa. Si yo sumo al año los ingresos de los patrocinadores, ¿sí?, y lo que tengo que pagarle a la universidad, puedo entrar en déficit, como ha sucedido, pero también puedo entrar en ingresos. Pero si si en todo el año hago un análisis y me gano 1 millón de pesos en un año, sí me he ganado 1 millón de pesos cuando mi trabajo, las venidas, las llamadas, todo este proceso de preparación para venir a hacer este trabajo, yo termino creyendo que no gano nada. Pero tengo otro tipo de trabajo también entre semana, que es una asesoría en un proyecto. Entonces en esa asesoría me pagan unos ingresos como contratista, como honorarios. Entonces si yo recibo esos dineros, si no soy empleado, aunque tengo pensión, ¿en qué rango me encontraría o cuáles serían mis ingresos que me obligarían a declarar? Es decir, ahí quedo navegando sin saber qué tengo que hacer. Bueno, Rafa, vi que en la primera parte te acaloraste. No me ha acalorado, por favor. No me gusta que me interpreten así. Digo es porque nuestro mundo, nuestro país, nuestros ciudadanos, con la conversación, con la palabra, tergiversan todo y el subconsciente colectivo comienza a degenerar en comportamientos. Es decir, cuando escucho que alguien dice, aquí en Colombia no se puede pensionar nadie, a mí me parece que eso no es verdad. No es verdad desde ningún punto de vista porque es que es individual cada resultado. La pensión es individual. Es más, hoy en día escucho de que la unión de los ingresos o las semanas cotizadas del cónyuge y del otro cónyuge pueden sumar para tener una pensión aunque sea del salario mínimo. Creo que eso ha mejorado. Entonces, si hablo positivamente de las cosas que existen y que tengo hoy, las cosas van a mejorarnos a todos. Me disculpas que es una posición que tengo de vida. Nuestro programa es 100% positivo, por eso cuando hicimos declaramos o hicimos, hasta se me olvida interpretarlo, pusimos una queja aquí, es decir, apoyamos la cultura diciendo de que la gobernación y el gobierno en general no le aportan los recursos que le han aprobado a Incosballet, a Bellas Artes, INCIBA y la Biblioteca Pública Departamental, porque yo amo la Biblioteca Pública Departamental y la defiendo. Entonces aquí me declaré, es decir, hice un rechazo en el programa y le pedí permiso a nuestros televidentes de que íbamos a hablar de algo que no era 100% positivo, pero es que hoy, en el momento en que estamos grabando este programa, todavía está al borde del cierre todas estas 4 instituciones, porque se va degenerando. Ya el gobernador dijo que iba a dar 9.000 millones, pero ¿cuándo? Entonces, discúlpame, y ustedes, amigos televidentes, porque el tema principal es el IMAN y el IMAS. Básicamente quiero hacer la precisión del comentario. Como tú lo dices, digamos, tú fuiste juicioso siendo independiente de hacer los aportes a la seguridad social. Cuando yo hacía el comentario de que hoy la gente tiene menos probabilidades de pensionarse, es por la parte del empleo. O sea, ¿qué vemos hoy en día? La edad de poderse emplear es menor. Hoy estamos hablando de las empresas que las personas ya a los 35, 40 años, pocas oportunidades tienen de poder laborar. Ahí es donde se cierra el espacio, básicamente, para la pensión. Entonces, y eso lo estamos viendo porque uno se está dando cuenta de que hay personas que se están quedando sin pensión, porque su vida laboral es muy corta. Para eso está el emprendimiento. Entonces, digamos que la persona debe buscar la manera de generar los ingresos vía independiente.
¿sí? ¿Cuál es su obligación como independiente, como tú muy bien lo hiciste hasta la época? Hágalo su aporte a la seguridad social. De hecho, dentro de las reformas tributarias está que cuando yo contrato, y hablo yo en términos de empresa, en términos de un contratista, contratante, debo exigirle a mi contratista el pago de su seguridad social. ¿Qué es seguridad social? Pago la pensión, pago la salud, pago la ARP. Para yo, como contratante, como empresa, poder tener los beneficios fiscales. Entonces cierro el paréntesis porque básicamente hoy los jóvenes tienen mayores debilidades para lograr la pensión por efecto trabajo. Hoy estamos en un mundo donde lo que nos están diciendo prima el emprendimiento. Y digamos que las universidades enhorabuena, y todas las capacitaciones. enhorabuena. Claro. Me parece que esa exigencia, ¿sí? Es decir, la crisis nos lleva a tener que mirar de una manera más apropiada la situación del país. Correcto. Entonces, en vez de quejarse porque no hay empleo, pues genera emprendimiento definitivo. Y eso no es de este principio de siglo. Desde el siglo pasado se generó esa gran dificultad no solamente en nuestro país. Quien no genere, mundial. Claro, si no generas emprendimiento y quieres siempre es un empleo, las cosas cada vez son más difíciles, por supuesto. Pero, y de hecho te comento y seguimos con el IMAR. Sí, claro. La parte educativa, hoy en día emprendimiento se debe dictar desde los primeros años. ¿Desde la primaria? Entonces esa es la metodología que se está implementando desde la primaria, comenzar al niño a llevarlo a que él es generador de ¿qué? De riqueza. Sí, que él puede generarse ¿qué? Sus ingresos. Claro. O sea, estamos motivando a que pensemos y que abramos el panorama, no simplemente meternos en el cascarón de buscar un buen empleo. Cerramos el capítulo allí. Eso, correcto. Entonces, amigas y amigos, no es una confusión, es una aclaración ante esta situación de las declaraciones de renta que ya comenzaron ahora desde el 12 de agosto pasado. Pero vamos a conocer los patrocinadores de la cultura, los patrocinadores de la lectoescritura, nuestro programa, y ya regresamos. Yo escogí el CESED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. Aproveche ya el gran super combo de muebles e innovaciones Johnny. Juego de sala, comedor con vidrio y alcoba por solo 1.799.000 pesos. Fácil aprobación de crédito sin cuota inicial. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Muebles e innovaciones Johnny. Amigas y amigos, les estamos invitando a que nos acompañen todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por nuestro canal universitario a su programa Libros, Lecturas y Salud Ecdomadario. Les esperamos. Regresamos, amigas y amigos, y continuamos este diálogo ameno y amable con un profesional de la contabilidad, de todo lo que es pertinente a los impuestos en nuestro país, el señor Jesús Antonio Alarcón. Y para iniciar, yo aquí tengo un documento que nos dice todas las fechas y los números de cédula que corresponden como el pico y placa. Bueno, no era pico y placa, sí, pero más o menos, ¿no? Porque aquí dice, por ejemplo, el 12 de agosto, las cédulas que terminan en 01 y 02, y el 13 de agosto 0304, y así va rotando, hasta que llega al 100. O sea, va subiendo hasta que llega, por ejemplo, la mía termina en 58. Entonces, me va a tocar, según lo que dice aquí, el 22 de septiembre.
pero usted me va a ayudar aquí en público, frente al público en general, si a mí me toca o no. Porque aquí encontraba quiénes están obligados a declarar, decir cuál es el rango de ingresos. Ok, para eso... Un primer rango. Ok, para eso, ¿qué necesitamos ir definiendo? ¿Quiénes son empleados? Y para eso la norma definió cuáles son los criterios que yo debo tener en cuenta para usted considerarse, ¿qué? Un empleado. Entonces, para eso lo podemos ver. Uno, pues debe ser persona natural. Dos, que reside en Colombia, que ya lo habíamos dicho. Tres, debe obtener el 80% de sus ingresos, ¿sí? De actividades laborales, o sea, ser un empleado. Entender que aquí cuando estamos hablando de empleado, estamos hablando tanto de contratista como el que tiene como contrato laboral, porque son dos cosas diferentes, y por eso comencé haciendo la aclaración. El contratista, yo por ejemplo, que trabajo independiente, yo no soy empleado desde el punto de vista del Código Laboral. Punto de vista tributario, soy empleado. Y para aclarar eso, porque eso vale la pena precisar, y que mis ingresos, el 80% sean devengados ¿de qué? De esa relación comercial, que para efectos tributarios soy empleado. Entonces debo de cumplir esos parámetros, porque muy claro lo dice y lo estamos presentando, ¿sí? Los requisitos que debo de cumplir. Ya vendría un segundo grupo. ¿Cuáles son? Los que trabajan por cuenta propia. ¿Cuáles son los que trabajan por cuenta propia? Las personas que también siendo independientes contratan a otras personas. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo muy elemental. Yo tengo un puesto de fritanga, sin local arrendado, porque los veo cada rato en la ciudad de Cali. Sí. Inclusive me gustan, no consumo, pero me gusta ver la gente trabajando. Y uno ve allí que está el hombre, la mujer, y hay 2 o 3 personas, porque tiene un gran movimiento, a pesar de que está en una informalidad enorme y no está cumpliendo algunos requisitos mínimos de salubridad, pero que aparentemente se ven que sí los cumple. Y de pronto hacen o traen empacado y producen allí mismo, fritando o asando, en fin, ¿cierto? Entonces allí son 4 o 5 personas, pero hay un patrón. Correcto. Entonces ese es otro de los personajes. Exactamente. Es independiente. Es independiente, pero trabaja por cuenta propia. Y a la vez tiene ¿qué? Un empleado o 2. Exactamente. Con uno que tenga... porque él se volvió ya, digamos, un contratante, un empresario. Entonces para ellos hay otro rango para aplicar, para yo poder calcular el impuesto y poderme irme a ese grupo. Fíjate que yo tengo que cumplir unas condiciones para poder mirar en cuál de ellos me voy a ubicar. Entonces ya hemos ubicado 2. Los empleados, que son empleados por contrato laboral desde el punto de vista del Código Laboral, y los contratistas, como nosotros. Exacto, como nosotros, ¿de qué dependemos? De nuestro trabajo. ¿Nuestro trabajo de dónde viene? De la parte intelectual. Otra persona puede ser técnica. Pinto, industrial. Es una labor, ¿sí? Entonces, si yo estoy pintando, soy un contratista, pero para efectos tributarios soy empleado. No puedo caer en la parte de cuenta propia. ¿Cuándo soy por cuenta propia, que es el segundo grupo de la norma? Las personas que contratan a otros. Y ya voy en el segundo grupito. ¿Recuerdas que hablábamos de 3 grupos? Ahora sí estoy entendiendo. Ok, perfecto, esa es la idea. Entonces, si tú no cumples ni la primera ni la segunda, ¿dónde quedas? Pues en el tercero, por descarte, ¿no? Por descarte ya se sabe que ese es mi caso, que es la gran mayoría de nosotros los que estamos en cualquiera de los 2 que acabamos de mencionar. Correcto. Bueno, entonces yo quisiera que habláramos
de estos dos casos que son el común, lo más común son los que estamos dentro del imán. ¿Estamos aquí en este caso dentro del imán? Ah, eso es una buena pregunta. Ajá. Porque yo no le puedo decir que usted esté en el imán. ¿Por Puede qué? estar en A el ver, IMAS. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué requisitos cumple usted si se va para el imán, le toca la liquidación por el imán o le toca la liquidación por el Bueno, IMAS. entonces aclarémoslo de una vez rápidamente. Con respecto a la posición de empleados, porque trabajamos en una empresa y somos subordinados y recibimos prestaciones y todo lo pertinente, ese es un rango en el cual los dos no estamos. No Nosotros estamos. hacemos un trabajo independiente como contratistas y nos cancelan con una cuenta de cobro. Que en términos generales se llaman honorarios. Honorarios, Nosotros exactamente. facturamos honorarios. Bueno. Y también importante, tú no tienes que cumplir horario. Ajá, claro. Porque a veces la gente confunde cuando yo le digo a usted, usted es un contratista mío, pero yo le digo a usted, oiga, esté de 8 a 12, de 2 a 6 y viene de lunes a sábado. Ahí soy empleado. Así firmemos un contrato donde yo firme y diga, soy contratista. Ojo, porque las personas deben de tener claridad en eso y de pronto si nos están viendo empresarios o microempresarios, no caigan en ese error. Pero vamos a hacer una cosa, yo creo que los amigos televidentes que están con nosotros acompañándonos hoy, les vamos a dar tus teléfonos porque yo creo que les puedes dar una orientación y muy probablemente una asesoría, porque tú perteneces también a un grupo de profesionales que pueden prestarles un servicio, no con unos costos de la contabilidad y la declaración de una gran empresa, que es muy diferente. ¿Sí es así? Sí, claro, correcto. Bueno, comencemos a darlo de una vez. Mi número del celular es 313-663-2699 y el correo electrónico sí. Jesusalarcón 56 @yahoo.com.mx. Muy bien. Entonces vamos a hacer un pequeño corte para que nos aclare, por ejemplo, el caso de los dos. Vamos a desnudarlo aquí ante los televidentes si nos toca declarar o si nos toca declarar o no y si estamos entre el imán o el IMAS. Perfecto. Vale. Entonces, amigas y amigos, vamos a conocer los patrocinadores de la lectoescritura y la cultura y ya regresamos. Yo escogí el CESED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESEP, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. Aproveche ya el gran super combo de muebles e innovaciones Johnny. Juego de sala, comedor con vidrio y alcoba por solo 1.799.000 pesos. Fácil aprobación de crédito sin cuota inicial. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Muebles e innovaciones Johnny. Amigas y amigos, les estamos invitando a que nos acompañen todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por nuestro canal universitario a su programa Libros, Lecturas y Salud Ecdomadario. Les esperamos. Regresamos, amigas y amigos, y continuamos, y la inquietud que tenemos con Jesús Antonio Alarcón es la siguiente. Ya habíamos visto de que tanto Jesús Antonio como yo estamos como empleados, a pesar de que somos contratistas. Correcto. Bueno, hasta allí llegamos. ¿Cuál entonces es la diferencia? Y así no seamos los dos los mismos casos, por cuestiones de ingresos, pues vamos a plantearlo a ver quiénes quedamos en uno o quiénes quedamos en otro y cuáles son las obligaciones. Ok, perfecto. Entonces,
Ahora vamos a ver si estamos en el IMAM o estamos en el IMAS. ¿Sí? ¿Siendo qué? Contratistas, ¿siendo qué? Empleados. ¿Listo? Entonces, el primer requisito que debo cumplir es ser residente. Pues, ¿somos residentes o no? Sí, claro. Vivimos en Colombia. El segundo, pertenecer a la categoría de ¿qué? De empleados. La cumplimos. Vemos la tercera categoría, que nuestros ingresos estén o no sean superiores a 126.153.000 pesos. ¿Ingresos? Ingresos, lo que O tú sea, hayas por facturado salario, durante el año. ¿Como contratista o como empleado? Como contratista o como empleado, correcto. ¿Eso está como en 9 millones de pesos mensuales? Un poquito más porque son 126 dividido 10, más o menos 10 millones de pesos, 10 algo. Lo doy en términos de pesos, la verdad es que la norma habla en términos de 4.700 VT. Y son unidades de valor tributario, es para efectos de impuestos que ellos definieron unas tablas y se pagan sobre eso. Pero siempre lo tenemos que convertir a pesos, entonces doy los pesos. 126.153.000 pesos, que no sea superior. O sea, si yo tengo 126.153.000, un peso, ya no aplica allí. Ya estoy en el tercer grupo. Voy caminando para el IMAM, porque en este momentico estamos viendo la categoría del IMAS. Mis requisitos para poder pertenecer al IMAS. Ajá. ¿Queda claro? Sí. Y fuera de eso me falta algo. Pues si yo genero un empleo de pronto pequeñito, no necesariamente mi fuente principal, acuérdate que el 80% de mis ingresos deben de provenir de esta actividad. Sí. Yo puedo tener una persona que me ayude a hacer las cosas, que me colabore, que me aporte, una secretaria, qué sé yo, y estoy generando un empleo. Entonces existe la ley del empleo, que es la 1429, y eso me da unos beneficios. Pero en términos generales, lo importante es que debemos de cumplir 3 básicos. Fundamental, ser empleado, categorizado en el empleado, y segundo, que mis ingresos no superen 126.153.000, y ahí aplicamos ¿qué? El IMAS. Ajá. Entonces, ¿queda claro hasta ahí? Antes pongamos el caso nuestro, tú no estás ahí en ese rango. No, todavía no. Pero tú sí, Rafa. Tú lo superaste, vamos. Todos queremos ganar más. Claro. Pero me faltan unos pesitos para llegar allá. Ah, bueno, ya estamos arañando. Vea, desde que usted comience a ganarse 516.000 pesos, que son el salario mínimo, comienza a arañarlo. No le falta sino como 9.400.000 pesos de ingresos mensuales, pero le falta poco, le faltaba antes menos que cuando no recibía ningún ingreso. Claro, es mejor algo, ¿no? Eso sí, ¿para qué? Entonces, ¿listo? los que no estamos en ese rango de ingresos, ¿en dónde nos ubica la norma? Ya nos estamos yendo ¿para dónde? Para el IMAM. Para el IMAN. Para el IMAM. ¿Listo? Bueno, entonces las condiciones, es decir, los requisitos para estar en el IMAN. Ok, entonces vamos a verlo ahora. Entonces, trabajadores por cuenta propia, ¿qué me dice? ¿Quiénes son los trabajadores por cuenta propia? Ya lo dijimos. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál es el requisito para pertenecer al IMAS de los trabajadores por cuenta propia? Acuérdate que vimos empleados, ahora vamos a ver los que trabajan por cuenta propia si pertenecen al IMAS. Entonces, ¿quiénes son? Volvemos a lo mismo, ¿deben de qué? De ser residentes. Exacto. Eso es una condición. La segunda, que sean calificados dentro del grupo de trabajadores por cuenta propia. Acuérdate que tenemos 3 grupos, entonces o pertenezco a ser empleado o pertenezco a cuenta propia por ahora para pertenecer al IMAS. Y la tercera, que tiene que ver también, es que haber llevado contabilidad para efectos fiscales. O sea, yo llevo contabilidad, entonces como llevo la contabilidad, pertenezco ¿qué? A ese grupo, porque esa es la condición que debo de manejar. Y fuera de eso, aquí ya me comienzan a sumar 2 elementos. Antes vimos ingresos, aquí me suman el patrimonio. Que el patrimonio que yo haya tenido hasta el 31 de diciembre del año 2012 sean equivalentes a 312.588.000. Hasta allí, que no lo supere. Si tengo un pesito más,
voy para otro lado. Y ahora lo Al vamos a tercer mirar. grupo que no está ni dentro del IMAS ni el IMAN. Ahora lo vamos a ver, correcto. Y a eso le tengo que sumar que mis ingresos, la plata que yo me gané durante el año 2013, no supere los 724 millones de pesos, 707 mil pesos. Entonces fíjate que vamos subiendo en rangos. Para independientes me dieron un rango, cuenta propia, como ya tengo un negocio, ya soy empresario, digámoslo de alguna manera, puedo no, ojo, claridad, precisión, no es que tenga empresa, no es que tenga sociedad, tengo mi empresa, tengo mi negocio, porque aquí estamos hablando siempre de personas naturales. No hablamos de las sociedades, porque de pronto alguien podría decir, oiga, con unos ingresos de 724 millones de pesos, pues eso es una sociedad. No hay personas naturales que se pueden obtener esos ingresos, porque tienen un negocio. Yo tengo una flota de transportes, por ejemplo. Alguien tiene una flota de transportes, puede facturar en el año 724. ¿Tiene empleados? Sí, claro, tiene empleados. Tiene los conductores. ¿Es claro hasta ahí? Sí. Ok, y volvemos a lo mismo, acogerse a la ley 1429, que fue la parte de generar empleo, que dio unos beneficios tributarios. Eso también pues lleva a otra parte, es la elaboración de los formularios. Entonces, ¿hemos visto ya los dos o no? Sí, señor. Vamos para el tercer grupo. ¿Quiénes fueron los que dijimos? Los otros trabajadores que tienen que ver con ¿qué? Con las demás personas naturales, los que no cayeron en el primer grupo y en el segundo. Entonces, ellos son los del otro grupo. ¿Cómo van a presentar su declaración o cómo van a liquidar su impuesto? Porque aquí más que presentar su declaración, es la forma como yo debo calcular el impuesto de renta. Acordémonos que el IMAS comienza por la I, impuesto. Entonces, es básicamente que él lo va a liquidar, ¿sí?, con la forma tradicional que tenemos, la forma que siempre lo hemos venido haciendo. Existen unas tablas de igual que en el IMAN, igual que en el IMAS, donde van de menor a mayor. ¿Listo? Correcto. Entonces, cuando yo veo aquí en este documento que personas con patrimonio bruto superior a 120.785.000 pesos al último día del 2013 y con unos ingresos brutos superiores a 37.577.000 pesos por concepto de salarios, honorarios u otros, ¿en qué rango están? Pregunta es, si todos esos ingresos fueron obtenidos por la parte laboral, contrato laboral, empleado desde el punto de vista laboral o como contratista, y esas bases son el 80% de mis ingresos, me voy por el IMAS. Entender lo siguiente, que aquí hay dos cosas. Una cosa es la obligación de declarar, que es lo que me está diciendo, las personas que obtuvieron ingresos por 37 millones de pesos tienen que presentar declaración de renta. Ahora la otra pregunta, oiga, ¿y tengo que pagar impuesto? Ya me tengo que ir a las tablas. Ya tengo que ir a la tabla a liquidar a ver si me da base para impuesto. Porque ahí también se ha generado confusión. La gente confunde los requisitos para pertenecer al IMAN o pertenecer al IMAS. O el requisito de declarar. Yo tengo obligación de declarar cuando supero esos topes. ¿Tengo que pagar impuesto? Miremos la liquidación con base a donde yo pertenezco, al grupo en que estoy. ¿Queda claro? Entonces, digamos, la claridad mental debe estar. Primer requisito, ¿tengo obligación de declarar? Segundo, ¿cómo voy a liquidar el impuesto? ¿Aplico IMAN o aplico IMAS? Eso es básicamente lo que debemos de tener en cuenta. Bueno, yo creo que esto no va a ser tan fácil en un programa explicarlo, porque sería más práctico a través de una asesoría, porque puntualiza tu cliente o la persona con la inquietud diciéndote, Jesús Antonio, mis ingresos en el 2012 fueron tanto, en el 2013 tanto, y tengo esta propiedad, tengo este vehículo, tengo, en fin,
es mucho más puntualizable para poder generar una información acertada de lo que debe de hacer cada persona. Esta es una información general que en mi caso, en vez de generarme una claridad, me genera más confusión. Por lo menos en mi caso, Jesús Antonio, como yo no soy contador, yo lo único que sé es que 2 más 2 son 4, pero si le quito 3 no sé si me quede 1, ¿cierto? Entonces, y la mayoría de nuestros televidentes están en esas condiciones. Me gustaría que termináramos el programa agradeciéndote primero enormemente de corazón la voluntad con que vienes a ayudarnos, sobre todo a nosotros los televidentes de nuestro programa, de que no es una gran dificultad, no es un problema, es una reorganización que el país está haciendo en beneficio de todos, porque así nos quejemos mucho de que los impuestos no van a donde tienen que ir para el servicio de los que los pagamos, que somos todos los colombianos de una manera u otra. Con el IVA nos metieron a todos en el proyecto de pagar impuestos. ¿Es así? Sí, claro. Bueno, entonces me gustaría que nos despidiéramos diciéndonos o dándonos una sugerencia de comportamiento para los que tienen 2,5, 3 millones de pesos mensuales de ingresos, que tienen su casa, chévere, es decir, algo muy normal, pero que ya prácticamente están obligados a declarar. Y pues saber si se pagan impuestos o no, no será tan fácil explicarlo generalizadamente aquí en el programa. Entonces, te pido ese gran favor que nos dejes esas recomendaciones, qué debemos de hacer, y si tú puedes prestarnos ese servicio, pues vuelves y repites tu teléfono y tu correo. Ok, Rafa, la verdad que para poder determinar en qué grupo estamos, la persona debe obtener una asesoría, porque debemos de identificar en cuál de los 3 grupos se ubica. Y la ubicación va a depender de dónde es su fuente de ingresos, donde obtiene el 80% de sus ingresos. Ajá. Entonces, ahí sí, como nosotros decimos los contadores, nosotros somos sacerdotes o somos los abogados en un momento dado. Usted llega y se confiesa y nosotros miramos cuál es lo mejor para usted, porque aquí hay que entender de que las normas tributarias están. ¿De qué depende el beneficio que yo pueda sacar de una norma tributaria? La forma como yo la pueda aplicar. Eso no estoy diciendo que es evasión. No, Lo que no, estoy no, diciendo para nada, es para nada. Cómo puedo aplicar las normas que me benefician a mí. Sí, claro. Porque el Estado hace normas que a mí me benefician. Ahí están. Si no las aplico bien, pues hombre, voy a tener, digamos, la sanción debida. Entonces, aquí realmente las personas deben de ser muy conscientes por este nuevo movimiento que se ha generado de impuestos, de que es mejor que busquen una asesoría para poder definir muy bien. Porque tú me puedes decir, yo tengo esto y esto, pero cuando nos sentamos y comenzamos a esculcar, hay cosas que de pronto a las personas involuntariamente se les olvida. Y tu caso, digamos, fíjate que tú tienes pensión y los pensionados por norma no tienen que declarar. Claro. Pero si tú tienes otros ingresos que superan tu pensión en el 80% de tus ingresos, ahí caíste para hacer declaración, para mirar la tabla del IMAS o del IMAM. Ahora entonces, me das el teléfono para contratarte porque yo tengo mis dudas allí. Ok, entonces mis datos son, con mucho gusto, Rafael. Claro, gracias. Para todos los televidentes, ustedes amigos televidentes, aprovechen la ganga, entre comillas, porque este es un hombre amable, formal y muy servicial. Está claro su don del servicio en este mundo. En mi número del celular es 313-663-2699 y el correo electrónico Jesús Alarcón, aquí lo estamos viendo, 56@yahoo.com.mx. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Jesús Antonio. De verdad que tu propuesta y tus conocimientos nos ponen a nosotros a entender que no es ninguna complicación, es algo más bien fácil, solo que cada caso es independiente, y si ustedes quieren hacerlo, pues llaman a Jesús Antonio, él les dará las coordenadas para que tengan un diálogo y, como él dice, una confesión de cuáles son tus ingresos y ubicarte en la norma que lo beneficie. Amigas y amigos,
Y muchísimas gracias por escucharnos y a usted, amigo Jesús Antonio, por acompañarnos en este programa y hasta la próxima. Con el patrocinio de... Aquí comienzan a ser realidad tus sueños. Carreras tecnológicas. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, FCCEP. Últimos cupos. Decídete. Canal Universitario presentó el anterior programa.